Hay mujeres que caminan por el mundo con una energía que no encaja del todo, no porque sean frías, no porque sean arrogantes, sino porque hay algo en su esencia, una vibración, un fuego interno que otras mujeres perciben sin entender. ¿Te ha pasado? Estás en un grupo de mujeres, sonríes, escuchas, intentas conectar, pero sientes que algo invisible te separa. No hay palabras, pero hay distancia. No hay rechazo directo, pero hay una muralla de aire entre tú y las demás. Te preguntas, ¿qué tengo de malo? Y la respuesta, aunque duela, es esta: nada, absolutamente nada. Lo que ocurre, según la psicología profunda de Carl Jung, no es una falla tuya, sino un llamado, un código antiguo dentro de ti que vibra en una frecuencia distinta al colectivo. Tu alma no fue diseñada para encajar, fue diseñada para despertar. Antes de seguir con el video, quiero que comentes una palabra en la caja de comentarios. Esa palabra es solitario. Hazlo no solo como un comentario, sino como un acto del alma. Porque ser solitario no significa estar vacío, significa que tu espíritu ha elegido el silencio para escucharse mejor. Cada vez que alguien escribe solitario, está reconociendo que su alma está en proceso de transformación, que no huye del silencio, lo habita, que no teme a la soledad, la honra. Comenta solitario si sientes que tu alma también está aprendiendo a caminar sin miedo, si estás descubriendo que estar solo no es un castigo, sino el inicio de tu libertad interior. Pero, claro, eso duele, porque mientras otras encuentran su lugar en la risa superficial, tú sientes el peso de no pertenecer. Mientras ellas hablan del mundo exterior, tú sientes que tu mundo interior grita por ser comprendido. ¿Y si esa soledad que te atormenta no fuera un castigo, sino una señal? ¿Y si tu dificultad para conectar con otras mujeres fuera, en realidad, un síntoma de evolución psicológica? Jung hablaba del proceso de individuación, ese viaje en el que el alma se separa del rebaño para encontrarse a sí misma. Y algunas mujeres, sin saberlo, comienzan ese viaje antes que las demás. Mientras el grupo busca validación, ellas buscan significado. Mientras otras imitan, ellas cuestionan. Y lo que el grupo llama rara o difícil, Jung lo habría llamado iniciada. Tal vez por eso, desde pequeña sentiste que no encajabas. Tal vez por eso, cada vez que intentabas integrarte, algo se rompía. No era destino, era diferencia de nivel de conciencia. No eras menos, eras más sensible, más auténtica, más despierta. Pero el mundo no siempre tolera lo auténtico, y menos cuando viene en forma de mujer. ¿Y si el problema no fuera tu soledad, sino la incomodidad que tu autenticidad genera en los demás? ¿Y si tu presencia refleja en otras mujeres lo que ellas aún no han querido ver en sí mismas? Porque Jung lo advirtió. Todo lo que no aceptamos dentro de nosotras mismas, lo proyectamos en otros. Y tú, sin buscarlo, te conviertes en el espejo de esas partes reprimidas. Ellas sienten que algo en ti las desnuda, y tú sientes el precio de ser espejo, aislamiento. Pero escúchame bien, no estás rota, estás en un proceso, una etapa que no todas las mujeres tienen el valor de transitar. La mujer que se atreve a conocerse profundamente paga el precio de la incomodidad social, pero gana el tesoro de la conciencia propia. Así que no estás sola, porque no vales. Estás sola, porque estás despertando. Y el despertar siempre separa antes de unir. Esta es la verdad que la mayoría no se atreve a mirar. Y tú estás a punto de hacerlo. ¿Estás lista? Te han hecho creer que la amistad entre mujeres es natural, que si no la tienes, hay algo mal contigo, que eres fría, distante, difícil, orgullosa o incluso rara. Pero ¿y si todo eso fuera una mentira cuidadosamente construida por una sociedad que teme a las mujeres que piensan por sí mismas? ¿Y si no fuera que tú no sabes conectar, sino que los demás no saben sostener tu autenticidad? La cultura moderna ha glorificado la idea de la mujer social, sonriente y perfectamente integrada, la que se adapta, la que nunca incomoda, la que siempre pertenece. Pero Jung lo advirtió. Lo que el colectivo llama normal suele ser lo más alejado de la verdad interior. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has tenido que apagar tu luz solo para no molestar? ¿Cuántas veces has sentido que tus conversaciones son demasiado profundas para los temas superficiales del grupo? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por no disfrutar de lo que a todas parece encantarles? No es casualidad. Tu mente está programada para buscar autenticidad, no aceptación. Y eso, para el inconsciente colectivo, es una amenaza. La mayoría de las mujeres viven atrapadas en un ciclo invisible. Buscan validación en otras mujeres para no enfrentarse a su propia soledad. Hablan de hermandad,
pero en realidad viven bajo el miedo al rechazo. Y tú eres la excepción que confirma la regla. Eres la que no puede fingir pertenecer cuando algo dentro de ti sabe que el precio es demasiado alto. ¿Te has dado cuenta de que muchas amistades femeninas se sostienen más en la costumbre que en la conexión real? Grupos donde nadie escucha, pero todos opinan. Donde el silencio sincero incomoda más que la falsedad amable. Jung llamaba a eso la máscara del alma colectiva, la persona, el rostro que mostramos para ser aceptadas. Y hay mujeres que ya no pueden sostener esa máscara sin fracturarse por dentro. Esa eres tú. Tu mente y tu alma están rechazando el molde, y el molde reacciona atacando, a veces con indiferencia, a veces con burla, a veces con la soledad más devastadora de todas, la de sentirse invisible entre la multitud. Pero ¿sabes por qué no puedes adaptarte del todo? Porque tu inconsciente ya ha elegido otro camino, el camino del autoconocimiento, el que no busca pertenecer, sino comprender. En psicología profunda se habla de una crisis de conciencia, cuando el alma comienza a desprenderse del condicionamiento colectivo. Es el momento en que te sientes vacía, sola, incomprendida, y aunque parece debilidad, en realidad es una señal de evolución psíquica. No estás perdiendo amigas, estás perdiendo máscaras, y eso duele, pero también libera. El mayor error que cometen muchas mujeres es confundir la ausencia de compañía con la ausencia de valor. Creen que su soledad es castigo, cuando en realidad es iniciación. La soledad, vista desde la lente junguiana, no es vacío, es territorio sagrado de transformación. Es el lugar donde la mujer que finge muere y la mujer auténtica nace. Y si te dijera que el aislamiento que tanto temes es el fuego que está purificando tu alma, y si lo que ahora duele es exactamente lo que más tarde te convertirá en una mujer imposible de quebrar. El mundo teme a la mujer que ya no necesita aprobación, y tú estás a punto de convertirte en una de ellas. Por eso, muchas de las que te rodean te perciben como demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado seria, pero lo que en realidad quieren decir es demasiado libre, demasiado consciente, demasiado tú. Y aquí viene el punto más importante. La psicología de Jung explica que el proceso de individuación comienza con una crisis de exclusión. La mujer siente que ha sido expulsada del grupo, pero en realidad ha sido liberada del grupo. La diferencia es sutil, pero cambia todo. El grupo te decía quién debías ser. Ahora, la soledad te invita a descubrir quién eres. El grupo te pedía obediencia, la soledad te exige verdad. Y eso asusta, porque cuando ya no necesitas aprobación, te vuelves impredecible para quienes aún viven en función del ¿qué dirán? Cuando ya no buscas pertenecer, dejas de ser manipulable. Y cuando ya no necesitas amigas para validar tu identidad, te conviertes en una mujer completa, no dependiente. ¿Y si eso fuera lo que tu alma busca desde hace años? ¿Y si esta soledad no fuera el fin, sino el inicio de tu verdadera independencia emocional? Carl Jung decía, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu soledad no es oscuridad, es el laboratorio donde se está fabricando tu luz. Así que, mientras otros se refugian en la multitud para no oír su propio eco, tú estás aprendiendo a escucharte, y ese es el tipo de poder silencioso que transforma destinos. El error sería escapar justo ahora, cuando estás tan cerca de entender lo que pocas personas entenderán jamás. El dolor que sientes no es un obstáculo, es la señal de que estás cruzando el umbral de tu propia evolución. No estás quedándote atrás, estás avanzando sola, y eso es completamente diferente. Recuerda esto, el alma que se conoce a sí misma inevitablemente se separa del ruido. Y aunque duela al principio, es la única forma de llegar a escuchar la verdad. ¿Sigues ahí? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación no solo explicará por qué te sientes así, sino quién eres realmente debajo de todo. Ese silencio. Desde niñas te dijeron que la amistad femenina era el refugio natural de toda mujer, que todas las mujeres se entienden entre sí, que basta con ser amable, empática y abierta para ser aceptada. Pero nadie te habló del otro lado, nadie te explicó que dentro de cada grupo femenino también se esconde una jungla invisible, una red silenciosa de competencia emocional, validación social y jerarquías sutiles que se forman incluso sin palabras. Y si la amistad femenina no es siempre un espacio de amor, sino un campo de proyección psicológica, y si muchas mujeres no se relacionan entre sí desde la autenticidad, sino desde la necesidad de reflejar una imagen ideal de sí mismas. Jung decía que la mayoría de las relaciones humanas son proyecciones. No vemos al otro como es, vemos lo que necesitamos ver para no
no enfrentarnos con nosotros mismos. Y cuando una mujer encarna una parte que otra ha reprimido, su fuerza, su libertad, su vulnerabilidad, la reacción instintiva es el rechazo. Esa es la raíz invisible de muchos conflictos femeninos, la sombra proyectada. La mujer que vive desde su autenticidad se convierte en un espejo insoportable. Ella no busca agradar, no juega al rol aprendido, no se ajusta al guión colectivo, y ese tipo de presencia activa el inconsciente de las demás. Por eso, cuando tú entras a una habitación y sientes la tensión en el aire, no es paranoia, es psicología profunda en acción. Tu energía despierta lo que otras niegan. Ahora, aquí, viene el mito más grande que necesitas desmontar. No todas las mujeres están preparadas para la hermandad. Y no, eso no las hace malas, solo las hace humanas. La sororidad auténtica, esa conexión espiritual entre mujeres, no puede existir mientras cada una siga luchando contra su propia sombra. Porque una mujer que no se ha reconciliado con su dolor, proyectará ese dolor en otras. Competirá, criticará, saboteará y lo hará inconscientemente. ¿Te suena familiar? Esa amiga que se alejó sin explicación, esa conversación que de pronto se tornó fría, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. No fue tu culpa, fue su sombra hablando con la tuya. Jung lo llamaba la danza de las proyecciones, una coreografía inconsciente donde cada uno interpreta un papel que no eligió. Tú fuiste asignada al papel de la diferente, la que brilla demasiado, la que incomoda, la que no se pliega al guión. Y por eso, inevitablemente, fuiste apartada del escenario. Pero lo que parecía una exclusión fue, en realidad, una invitación de tu inconsciente para despertar. La gran idea aquí es esta. Tu aislamiento no es una falla social, es un mecanismo psicológico de individuación. Tu alma está empujándote fuera del grupo para que dejes de definirte por los ojos de los demás. Te está forzando a descubrir quién eres sin espejo externo. ¿Y sabes qué ocurre cuando una mujer deja de necesitar validación femenina para existir? Se convierte en una figura arquetípica, la mujer libre. La misma que Jung y Clarissa Pinkola Estés llamaron la mujer salvaje, la mujer íntegra, la mujer que recuerda. Ella no se sienta a lamentar su soledad, la usa como templo. No se pregunta por qué nadie la comprende, se pregunta qué parte de sí aún necesita ser comprendida. Esa es la diferencia entre la mujer dormida y la mujer consciente. Una busca pertenecer, la otra busca verdad. Y aquí es donde el mito colapsa. La sociedad te hizo creer que tu valor depende de cuántas personas te rodean, cuando en realidad, según Jung, tu valor depende de cuán profundamente conoces tu propio inconsciente. La amistad femenina, vista desde la psicología analítica, solo puede florecer entre mujeres que han enfrentado su sombra. Antes de eso, lo que llamamos amistad no es más que una alianza de máscaras. Por eso, cuando empiezas a despertar, las relaciones se caen como hojas muertas. No porque tú hayas cambiado, sino porque ya no puedes jugar el mismo juego. ¿Has notado que cuando una mujer se vuelve más consciente, su círculo se reduce? No es casualidad. El crecimiento personal y la autenticidad filtran la compañía. No atraes menos personas, atraes personas más reales, pero menos comunes. Entonces la gran revelación es esta. No todas las mujeres sin amigas están rotas. Algunas simplemente ya no resuenan con la frecuencia del rebaño. Su soledad no es una enfermedad, es una señal de evolución arquetípica. Jung lo resumió en una frase que pocos entendieron. La soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar lo que es importante para ti. Tú no estás sola porque no tengas a nadie. Estás sola porque pocos pueden acompañarte a la profundidad donde tú existes. Y eso no es debilidad, es rareza sagrada. Tu gran tarea no es buscar pertenencia, sino sostener tu vibración hasta que otras almas despiertas la reconozcan. Y lo harán, porque la energía de una mujer que se ha reconciliado con su sombra es magnética. No atrae multitudes, atrae verdad. Así que deja de preguntarte ¿por qué no tengo amigas? Y empieza a preguntarte ¿qué versión de mí están haciendo en este silencio? Tu soledad no te está castigando, te está preparando. Y cuando lo entiendas, ya no dolerá igual, porque descubrirás que lo que parecía vacío era el espacio donde tu alma finalmente podía respirar. Imagina por un instante que pudieras mirar dentro de tu mente como si fuera un mapa antiguo. Allí verías caminos, heridas, símbolos y memorias que no sabías
que seguían vivos. Cada relación, cada rechazo, cada momento de aislamiento no fueron accidentes, fueron mensajes. El alma nunca actúa por casualidad, y según Jung, detrás de toda soledad hay un propósito arquetípico. Ahora que ya entendiste que tu aislamiento no es castigo, sino llamado, vamos más profundo. Hay 5 verdades ocultas que la psicología junguiana revela sobre las mujeres que no logran encajar entre mujeres. Verdades incómodas, verdades que pueden doler, pero que también liberan. ¿Lista para mirar donde casi nadie se atreve a mirar? Primero, la herida del reflejo roto. Desde pequeñas, muchas mujeres aprenden a existir solo cuando son aceptadas. Aprenden a sonreír, a callar, a ser agradables. Pero, ¿qué ocurre cuando una niña siente que su autenticidad no es bienvenida? Cuando se da cuenta de que su intensidad molesta, que su voz suena demasiado fuerte, o que su tristeza incomoda. Jung llamó a eso el complejo materno, el patrón emocional que se forma a partir de las primeras relaciones femeninas, madre, hermanas, tías, maestras. Si en esas figuras no hubo aceptación emocional, la mujer crece con una sensación inconsciente de no pertenezco. Esa sensación se activa cada vez que entra a un grupo de mujeres. Una historia común, una adolescente sensible que intenta integrarse, pero cada vez que expresa su verdad, las demás se alejan o se burlan. Con el tiempo, ella aprende que es más fácil estar sola que fingir, y si esa decisión no fue debilidad, sino el primer acto de honestidad emocional de su vida, esta es la primera verdad. No estás rota, simplemente te cansaste de mentir para ser amada, y cuando una mujer deja de mentir, inevitablemente pierde compañía. Segundo, la sombra de las otras mujeres. Hay algo que pocas se atreven a decir. Entre mujeres, el rechazo no siempre nace del odio, sino del reflejo. Tú representas algo que otra no ha podido integrar. Cuando una mujer ve en ti la libertad que no se permite, el inconsciente se defiende, te juzga, te critica o te excluye, y lo hace sin darse cuenta. No es maldad, es proyección. Jung decía que lo que no aceptamos en nosotras, lo condenamos en otros. Así, una mujer que aún depende de la validación social no soportará ver a otra que vive sin pedir permiso. Una mujer que reprime su fuerza sentirá rechazo ante otra que la expresa sin miedo. Mini historia. Piensa en aquella amiga que parecía apoyarte, pero se enfrió justo cuando empezaste a brillar. No fue coincidencia, fue su sombra sintiéndose amenazada. La reflexión es dura pero necesaria. No todas las que te sonríen están felices de verte libre, y eso no debe volverte desconfiada, sino consciente. La segunda verdad no es personal, es psicológico. Tu autenticidad activa las sombras dormidas de otras, y eso las obliga a alejarse hasta que puedan soportar su propio reflejo. Tercero, el llamado de la mujer salvaje. Jung y Clarissa Pinkola. Estés coincidían en que dentro de cada mujer hay una figura arquetípica salvaje, la mujer instintiva, sabia, creadora, intuitiva, la que no sigue las normas impuestas. Pero la cultura moderna ha domesticado a la mujer. Le enseñó que debe ser diplomática, dulce, siempre disponible emocionalmente. Entonces, cuando aparece una mujer con fuego en la mirada, con autenticidad sin filtros, el sistema no sabe cómo recibirla. Esa mujer, quizá tú, no está hecha para el ruido, sino para la profundidad. No busca conversaciones vacías, busca significado, no tolera máscaras, busca verdad. Por eso muchas amistades femeninas no sobreviven a su despertar. Mientras unas hablan de modas o apariencias, ella siente que el alma está pidiendo silencio o propósito. Y si no fuera que tú te alejaste del grupo, sino que tu alma te alejó porque ya no pertenecías a esa frecuencia. La tercera verdad es poderosa. Tu soledad es el espacio donde tu naturaleza salvaje puede respirar sin ser juzgada. Y esa libertad, aunque solitaria, es el inicio de la verdadera hermandad, aquella que nace entre mujeres despiertas, no entre mujeres adormecidas. Cuarto, la transformación a través de la sombra. Toda mujer tiene una parte que niega, su enojo, su deseo, su ego, su poder. Pero Jung enseñaba que solo quien integra su sombra puede convertirse en un ser completo. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de hacerla consciente. Piensa en la vez que te dijeron que eras muy emocional, muy intensa, muy fuerte. Cada una de esas etiquetas era un intento de hacerte sentir culpable por tu energía, y sin saberlo, fuiste entrenada para dividirte, mostrar lo que agrada, esconder lo que asusta, pero la sombra no desaparece, solo espera, y cuando decides dejar de fingir, todo lo reprimido emerge con fuerza. Por eso, el proceso de individuación, ese viaje del alma hacia la totalidad, suele sentirse como una ruptura social.
porque la mujer que se atreve a mirar su sombra ya no puede sostener amistades construidas sobre apariencias. Mini historia. Una mujer que comienza terapia, que empieza a decir no, que pone límites, que deja de complacer. De pronto, nota que las amigas de siempre se alejan. No fue coincidencia, fue evolución. La cuarta verdad. La soledad no llega cuando te pierdes, sino cuando te encuentras. Y muchas no soportan la versión de ti que ya no necesita aprobación. Quinto, la alquimia de la integración. Después del fuego, viene el oro. Después de la herida, la sabiduría. Jung comparaba el crecimiento interior con la alquimia, un proceso de transformación donde la materia impura, el dolor, el rechazo, la tristeza, se convierte en luz. Tú estás en ese proceso. Tu aislamiento no es un final, sino un laboratorio interior. Mientras crees que estás perdiendo vínculos, en realidad estás fundiendo identidades falsas. En este punto, la mujer empieza a descubrir su self, el núcleo más auténtico de su psique. Ya no necesita espejo externo, porque ha encontrado su reflejo interno. Y aquí surge la paradoja final. Cuando aceptas por completo tu soledad, cuando la abrazas sin miedo, cuando dejas de buscar afuera lo que solo se encuentra dentro, es justo entonces cuando el universo te envía almas afines, no antes. Porque la energía de una mujer completa no atrae multitud, atrae verdad, y solo quienes también han cruzado su propio desierto reconocerán en ti el oasis. Esta es la quinta verdad. No necesitas muchas amigas, necesitas autenticidad. Una sola conexión verdadera vale más que 100 vínculos superficiales. Y para encontrarla, primero debías perderlo todo. Entonces, si hoy te sientes sola, incomprendida, fuera de lugar, no estás fallando. Estás cruzando el umbral que separa a las mujeres dormidas de las mujeres conscientes. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a ti misma. Recuerda, la mujer que se conoce a sí misma deja de temer a la soledad, porque comprende que dentro de ella siempre estuvo la mejor compañía, su propia alma. Hubo un tiempo en que creías que la soledad era tu enemiga, que si lograbas encajar, si tenías más amigas, si te adaptabas lo suficiente, el vacío desaparecería. Intentaste ser amable, ligera, discreta. Intentaste no incomodar, intentaste ser menos tú. Y sin embargo, cuanto más te esforzabas, más sola te sentías. ¿Recuerdas esa sensación? Estar rodeada de gente pero sentirte invisible. Reír en una conversación, pero sentir que tu alma estaba en otra parte. Nadie te dijo que esa incomodidad era una señal de crecimiento, que tu alma ya estaba empujando los límites de la máscara, que esa incomodidad no era un error, sino una puerta, porque según Jung, el inconsciente siempre nos guía hacia la totalidad, incluso cuando duele, y muchas veces lo hace separándonos de lo que ya no vibra con nuestra verdad. Sí, al principio es frustrante, quieres pertenecer, quieres ser comprendida, pero algo dentro de ti, algo más antiguo que tus pensamientos, se niega a seguir interpretando un papel, y ese conflicto interno es el fuego alquímico que transforma el alma. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas huyen del silencio? ¿De cómo llenan cada espacio con ruido, redes, fiestas o chismes, solo para no tener que escucharse a sí mismas? Tú, en cambio, te quedaste, te sentaste con tu soledad, y aunque al principio te pareció insoportable, poco a poco comenzó a hablarte. Esa voz interior que tanto habías ignorado comenzó a recordarte quién eres realmente. No la mujer que agrada, no la que se esfuerza por ser aceptada, sino la mujer que sabe, la que siente, la que observa, la que no necesita ruido para sentirse viva. Esa es la transición más poderosa en la vida de una mujer, cuando deja de buscar pertenencia externa y empieza a construir pertenencia interna. Cuando deja de preguntarse ¿quién me acepta? Y comienza a preguntarse ¿quién soy sin aceptar menos de lo que merezco? Esa pregunta marca el inicio de la transformación. Y sí, duele, porque la mujer que empieza a despertar inevitablemente pierde versiones de sí misma, pierde la ingenua que creía que debía complacer, pierde la complaciente que confundía paz con sumisión, pierde la silenciosa que pensaba que su voz no importaba. Pero lo que nace en su lugar es algo inmensamente más valioso. Una mujer que ya no se disculpa por existir, una mujer que ha hecho las paces con su sombra, una mujer que entiende que no encajar no es un defecto, sino un destino. ¿Y si el propósito de toda esa soledad fue enseñarte a amarte sin testigos? ¿Y si la vida te alejó de las multitudes para que pudieras escuchar la única voz que de verdad importa, la tuya? Porque, en realidad, la soledad no te rompió, te depuró,
Te quitó las capas que no eran tuyas, te obligó a mirar el dolor que evitabas, y te mostró la fuerza que habías olvidado. El alma no evoluciona entre aplausos, evoluciona en silencio, en noches largas, en lágrimas contenidas, en conversaciones que no sucedieron. Es ahí donde ocurre la alquimia, cuando te miras al espejo sin maquillaje emocional y decides aceptarte completa. ¿Sabes qué ocurre cuando una mujer se acepta completamente? Cambia su frecuencia y esa vibración se siente. Ya no atrae vínculos que drenan, sino vínculos que nutren. Ya no busca validación